Gracias. Cumplí, ¿eh? Cumplí, perfecto. Guido, ¿te gustaría hacer un intercambio de...? Yo creo que en esencia Ernesto y yo estamos de acuerdo en algo, que es los temas tienen que solucionarse en sede administrativa. Y me parece que ahí no tenemos una discrepancia. Quizás lo que vemos diferente son las metodologías, tenemos algunas diferencias en cuanto a la justificación de todas las vías recursivas, plazos de caducidad, etcétera, que con el respeto y el afecto que le tengo a Ernesto, tengo una diferencia que es para mí, una cosa es el procedimiento administrativo y otro es el judicial. Que en el judicial haya plazos, eso es propio de la instancia judicial. Pero creo que el principio emana de la Constitución y el principio es que nosotros hemos adoptado un sistema judicialista de unidad de jurisdicción. No tengo problema, como dije, no soy abolicionista puro dentro de lo que considera Ernesto, porque no digo, no tiene que haber procedimiento administrativo. Yo lo que digo es, tenemos que tratar de tener un procedimiento administrativo diferente, una instancia precontenciosa de conciliación que no es mediación, que es buscar que los organismos administrativos colaboren con los administrados y traten de solucionar los problemas. Si eso no se consigue, si no se cambia de alguna manera la visión del procedimiento administrativo, yo creo que eso no condiciona el acceso a la instancia judicial. Y agrego una sola cosa que para mí es central en todo este tema del derecho administrativo, no solo del procedimiento, que es, estamos en un sistema guiado por las formas. El que no sabe qué controlar, controla las formas. Creemos que porque tenemos una forma, el sistema funciona. Creemos que hay participación pública porque hay audiencia pública. La audiencia pública es en muchos casos terapia grupal, psicodrama. Creemos que hay transparencia porque hay licitación pública. Aquellos que trabajan en la licitación pública, en licitaciones públicas, saben que la transparencia no es consecuencia necesaria de la licitación. Yo creo que tenemos que dejar un poquito las formas. Las formas sirven si son formas para llegar a un fin, pero la forma no puede ser el fin en sí mismo y tenemos que buscar cómo conseguir efectivamente los objetivos que queremos obtener con el procedimiento, con la licitación, con la audiencia pública, etc. Ahora, Guido, una intervención respecto de algo que habías dicho antes. En su momento mencionaste que sería bueno que haya un órgano, mencionabas la facultad u otro organismo. Hoy Armando, cuando hablaba de las propuestas de reformas a los procedimientos, sugería la posibilidad, Armando Canosa me refiero, de que exista un director del procedimiento administrativo, que cada órgano se instituya ese nombre, que no sé si se refiere a que el mismo director de jurídicos tenga un doble rol o que en realidad sea otro sujeto, además de un director de jurídicos dentro del órgano. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que Armando de alguna manera está tomando lo que llama el Administrative Law Judge, el juez de procedimiento administrativo en los Estados Unidos. Yo tengo un esquema donde el procedimiento no es obligatorio a la vía recursiva. Si queremos que alguien coordine ese esfuerzo, me parece bien, pero no me parece que sea lo que va a cambiar. No es lo decisivo tener un director, pero no me pongo. Yo cuando hablaba de un órgano estaba pensando en un órgano extra administración, okay, y estaba pensando esencialmente en una suerte de observatorio. Es decir, alguien que puede ser una ONG, pueden ser las cátedras de la universidad, etcétera, actúe como receptor de las distintas quejas, sobre todo las estructurales. No es que las cátedras de la facultad le van a solucionar a la señora que no le liquidaron bien la pensión, pero si vemos que eso es recurrente, de alguna manera buscar cómo volcarlo, sea en el manual de buenas prácticas o sea eventualmente, si la cosa ya tiene una entidad mayor, en cambios en el procedimiento. Pero yo creo que el procedimiento administrativo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué tipo de procedimiento queremos y después buscar los mecanismos para ir adecuándolo y no dejarlo frisado, cristalizado ahí como algo que es una declaración de principios pero que no tiene contacto con la realidad. Gracias. Ernesto, ¿querés? Sí, no, simplemente se me ocurre... ¿Hay alguien de la provincia de Buenos Aires acá? ¿De curioso? ¿Nadie? Bien. No, porque así como dije que el gran problema que tenemos hoy en la nación es la doble dependencia, de alguna manera la provincia de Buenos Aires está mucho mejor, porque los expedientes para ser resueltos tienen que pasar por 3 organismos que son totalmente independientes. Uno es la Contaduría General de la provincia, que si bien tiene a su cargo la parte de imputaciones presupuestarias, tiene la facultad de suspender los actos administrativos.
Después está la Asesoría General de Gobierno, que es el asesor del gobierno. Un poco como los servicios jurídicos nuestros, pero con la diferencia que no hay una dependencia tan marcada como existe en la nación. Tienen una independencia porque dependen de una sola persona, que es el asesor general de gobierno, que tiene rango de ministro y a veces no está sujeto a las presiones de la administración activa. Y por último está la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado es un órgano de la Constitución y es la que emite una vista final, no aconseja nada, es un órgano real de control de legalidad. Y lo que hace es emitir una vista. La administración activa puede dictar después el acto que quiera, pero si el acto que se dicta es contrario a la vista fiscal, el acto no se puede ejecutar hasta que el fiscal pueda interponer una demanda contenciosa administrativa contra el acto. La Fiscalía de Estado es la que defiende a la provincia en todos los juicios, menos en la inconstitucionalidad. Salvo cuando el fiscal demanda la nulidad de los actos administrativos, y en ese caso, quien defiende el acto es el asesor general de gobierno. Ese es un sistema muy interesante. Lo que pasa es que esto para la Nación habría que modificar la Constitución, porque el fiscal es vitalicio inamovible y es designado con los mismos requisitos, condiciones y remoción que un miembro de la Corte. Para el resto, me parece que estas propuestas que hace Guido son interesantes, pero cuando el poder político es fuerte, muy difícil que escuche a la Facultad de Derecho. Eso es todo. Alguna provincia lo está pensando, pero bueno, veamos, ojalá. ¿Las preguntas? Antes de las preguntas, una especie de pregunta para ambos a propósito de lo que ambos plantean. Si bien, Ernesto, el profesor Marcel está planteando cuáles son las justificaciones a que las condiciones o los presupuestos procedimentales o procesales de admisión de la demanda contra el Estado, ya sea en vía impugnativa o vía reclamativa, en general uno siempre la discusión entre agotamiento de la vía administrativa o abolicionistas sí o abolicionistas no, y los plazos para demandar al Estado, muchas veces esa discusión siempre se centra en el acto administrativo. Es decir, nuestros análisis del derecho administrativo por lo general siempre es sobre la base del acto, es decir, poner en el centro del sistema al acto. Ahora bien, en general, y se ve mucho acá en la Ciudad de Buenos Aires, la problemática de un montón de derechos muchas veces, bajo ningún punto de vista, acarrean el dictado de un acto administrativo. Sino que, por ejemplo, ¿Un acto? El dictado de un acto administrativo. Es decir, en muchos casos se trata de diseñar, por ejemplo, o se está en discusión un plan de cómo se va a distribuir los efectores de salud. Por ejemplo, cómo podemos hacer para que determinadas porción de habitantes que entienden que la administración los tiene que escuchar y no edificar en ese lugar, que lo haga en otro lugar. Y en muchos casos, ya sea urbanismo, etcétera, es decir, hay cada vez más actividades, es lo que decía el profesor Barnés, que muchas veces no requieren de un procedimiento que tiene secuencias hasta un acto y que después ahí yo discuto con el señor jerárquico. Entonces, la pregunta sería a ambos, ¿cómo podemos hacer para, o bien, adaptar leyes que quizás no contemplaban estas realidades, o si no, ver de qué manera las leyes existentes pueden contemplar, por ejemplo, que vengan 14 ciudadanos y planteen en sede administrativa, quiero que ponga este centro de salud que usted puso en Cochabamba y La Croce, lo ponga en el otro lugar porque estuvimos leyendo este plan que usted hizo y este plan no se ajusta a tal constitución, etc. Y que eso después en la sede administrativa tenga una recepción razonable y en tiempo prudencial para que esos ciudadanos sean escuchados y no tengan que ir a hacer un amparo, porque claramente ese expediente administrativo, que quizás no termine en un acto, puede estar 2 años, 3, 4. Esa sería un poco... ¿A mí? A cualquiera de los dos. ¿A mí? Bueno. Yo creo que acá hay que distinguir los dos sistemas, porque la Nación tiene un sistema distinto al de la ciudad. La lógica de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, en la redacción de la Ley 25.344, que se me imputa y yo cuando me imputan me niego a declarar, siempre, ahí intervinieron
Intervinieron abogadas muy conocidas en la actualidad, como Lisa Carrió y Cristina Fernández de Kirchner en esa comisión. Recordemos que el proyecto del Ejecutivo era otra cosa. Y del seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia salió lo que hoy es la Ley 25.344, que modificó la Ley de Procedimiento Administrativo. La lógica de la ley hoy es demanda impugnatoria de actos, no la conocemos todos, esto es igual que en la ciudad, no hay diferencia. Pero donde hay diferencia es en las cuestiones no impugnatorias de actos, porque la Ley de Procedimiento Administrativo en su actual redacción, para todas las acciones, exige un reclamo administrativo previo y una forma de resolver ese reclamo. Que después, no me voy a adelantar, hay una pregunta que se refiere a los plazos encadenados, que lo voy a contestar después porque eso requiere un poco más de detalle. En la ciudad, cuando se redactó, yo soy uno de los autores del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, se discutió mucho si se iba a poner un sistema similar al que entonces estaba en la Ley de Procedimiento Administrativo o si se iba a seguir el criterio que tenía la 19.987, que ya la Ley Orgánica Municipal dividía las demandas impugnatorias de acta que exigían un recurso de revocatoria ante el intendente y las no impugnatorias de actos que no exigían nada. En realidad la redacción fue media confusa. La justicia de la ciudad lo interpretó muy rápidamente en el sentido que las demandas no impugnatorias de actos no necesitaban acto. Yo en la primera edición del libro de demandas dije, bueno, pero entonces esto permitiría que si yo quiero habilitar un comercio y no tengo ganas de ir a pedir la habilitación, demande judicialmente, porque podría hacerlo. Es un caso absurdo. Yo creo que le doy un ejemplo, no sé ahora cómo estará funcionando, pero le doy el ejemplo de lo que eran actuaciones informativas en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos del 96 al 99-2000. Caída de un árbol arriba de un auto. Dos opciones. Se hace la demanda, en cuyo caso después 2/3 de la legislatura, salvo que el monto sea pequeño, ¿no? O se iniciaba el reclamo en la Procuración General. Y la Procuración General, con las pruebas a la vista, emitía un dictamen aconsejando el pago. Y si ustedes se fijan en el boletín oficial de esas épocas, van a encontrar montones de resoluciones del secretario del área reconociendo y ordenando el pago de la indemnización. Entonces, por eso digo que a veces yo creo que tenemos que fomentar esto de regular y sobre todo atender los procedimientos de una forma más seria. La administración activa es la que lo tiene que hacer, porque si no, va a pasar lo que pasa, lo recargan a los jueces de la ciudad con cosas que a lo mejor se podrían arreglar muy fácilmente. No sé si está claro. Sí. Contesto, yo creo que lo que vos planteás y de alguna manera lo que Barnés dice es porque estamos partiendo de presupuestos diferentes. Nosotros hemos sido educados, para mí incorrectamente, en una visión de que el procedimiento administrativo, sobre todo el contencioso administrativo, es un proceso al acto. Si vos no tenés un acto formal, tenés inactividad material, tenés que provocar la inactividad formal, tenés que hacer el reclamo, o lo que sea, producir el acto e impugnarlo. Eso no es así en muchos países, eso ya ha sido superado doctrinariamente en Europa, por lo menos en España de la década del 80, donde ya no se considera el contencioso administrativo como un proceso al acto, sino un proceso donde uno, de alguna manera, desarrolla pretensiones en relación a la administración. Fíjense, por ejemplo, el código para mí más restrictivo que existió históricamente en la Argentina, el Código Varela de Provincia de Buenos Aires 1905, fue cambiado hace ya muchos años por la Ley 12.008, que no tiene esa visión, que tiene la visión que estoy diciendo yo, una visión no revisora del contencioso administrativo, y no ha pasado nada, no se ha caído la administración pública, y uno no necesita necesariamente, por lo menos en el esquema del contencioso. Falta de alguna manera modificar la ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires para adaptarla. Yo pertenezco a una comisión que está tratando de hacer eso, pero justamente es lo que les estoy diciendo. En el contencioso hoy ya la idea revisora ha sido superada. Lo que falta es sincronizar el procedimiento administrativo que sigue pensándose como un esquema que produzca un acto, que agote instancia,
y llevarlo a algo que sea que de alguna manera siga utilizándose, pero no ya por una valla formal, por una necesidad para acceder al contencioso, sino porque realmente sea un ámbito que dé soluciones a los problemas. Discrepo en cuanto a que hoy en la provincia se puede hacer eso. El contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires Habla podés de dos deducir acciones, pretensiones sin necesidad de un la acción acto. impugnatoria y la acción resarcitoria. Si te fijas, Ernesto, las pretensiones son más amplias. Bueno, Pero podemos... no aburramos al auditorio con nuestras usuales discrepancias. No se aburre, al contrario. Creo que Y se lo mismo, despierta. perdón, lo mismo pasa hoy en España. Ya el carácter revisor, si ustedes ven Bueno, la no diferencia pasa de en lo que eran, Chile, por ejemplo, lo que eran ni en 20 años Colombia. atrás y lo que es en la actualidad es totalmente diferente.